¿Verdad? Vale, ya estoy grabando. Recording in progress. Ahora se me ha unido en el otro ordenador, imagínate, tío. Pues hola, bienvenidos todos y todas. Todavía hay gente que está acabando de unirse. Vamos a esperar, nada, un minutito y empezamos con la presentación. Bueno, pues ahora sí, iré uniendo a las personas que faltan. Y bueno, bienvenidos a la charla online sobre salud mental y alimentación, cómo acompañar a tus emociones. Como ya sabéis, la salud mental es una realidad social. Por eso desde Supermercados Veritas hace un año que empezamos una campaña a favor de la salud mental con el chocolate ecológico y solidario de Veritas. Nuestro compromiso es el de donar el 100% de los beneficios de su venta a asociaciones que trabajan para la prevención, el tratamiento y la recuperación de las personas con trastornos de la salud mental. Con motivo de este primer año de la campaña, hemos organizado esta charla con Martina, Gemma y Susan, las autoras de Alimentación Saludable, una guía para psiquiatras y sus pacientes, y con la colaboración del Hospital Clínic de Barcelona. Y ahora a continuación ya os dejo paso con ellas para que se presenten y den paso a esta charla. Os recuerdo que tenéis un chat donde podéis escribir e ir haciendo vuestras preguntas. Al final de la sesión dejaremos un ratito para responder a todas vuestras preguntas. Y también recordaros que mantengáis el micrófono apagado para poder escucharlas bien a ellas, ¿vale? La cámara la podéis dejar encendida si queréis. Y ya está todo. Os dejo con la charla. Muchas gracias. Pues hola, bienvenidos y buenas tardes a todos. Gracias a los asistentes pues, por acompañarnos este rato, que vamos a estar sobre todo bueno, charlando sobre alimentación y salud mental y también sobre otros factores de salud con mis compañeras Susan y Martina. Para comenzar me presento yo soy Gemma Safón, soy médico especialista en psiquiatría y trabajo pues, en el Hospital Universitario Mutua de Tarrasa y también en el Centro Médico ISIC de Barcelona, donde ejerzo la psiquiatría integrativa y bueno, desde ya hace mucho tiempo pues tengo mucho interés pues en la promoción y la prevención de la salud mental, también sobre todo añadiendo pues unos hábitos de vida saludables, ¿no? Que son súper importantes pues para todos estos factores. Dejo presentarse a mis compañeras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia.
Yo soy Susan Judas, soy médico de familia, especialista vía MIR y también soy médico estético. Entonces, ahora mismo mi actividad la ejerzo en la clínica privada, donde me estoy enfocando más en lo que es la medicina funcional, enfocada pues, a todos los problemas estos más crónicos, por ejemplo, hipotiroidismo, intolerancias alimentarias, y también dedico pues, bastante parte de mi actividad al tema de pérdida de peso, pero desde un punto de vista funcional, ¿no? Y esto es un poco de lo que queremos hablar hoy aquí, yendo a las causas de este problema, ¿no? Que es tan habitual y qué podemos hacer desde nuestros hábitos o ir más allá de las recomendaciones básicas de pues, come menos y anda más, ¿no? Martina, mi compañera, se termina de presentar ella. Sí, me presento yo. Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la confianza y por vuestra asistencia. Gracias de nuevo a Veritas. Y bueno, yo soy Martina Ferrer. Soy nutricionista con una visión integrativa y psiconeuroinmunóloga y actualmente me dedico a pasar consulta de nutrición con esta visión integrativa y aplicando la psiconeuroinmunología, sobre todo en consulta online porque vivo en el Prepirineo y pasando consulta presencial en algunas localidades cercanas a mi pueblo. Entonces, bueno, pues desde hace un tiempo hicimos esta guía que hoy nos ha vuelto a unir y la intención es mantener una conversación fluida entre nosotras para explicar la importancia del cuidado de la alimentación, de los hábitos en la salud mental. Entonces, si quieres empezar tú, Gemma, si te parece, y vamos comentando, etcétera. Muy bien. Bien, pues también, ya que estamos hablando de la guía, que sepáis que esta guía está disponible para descarga de forma gratuita. Me parece que a través de la web misma de Veritas ya os pueden indicar el enlace. Es una guía pues, que la hicimos en su momento con muchísima ilusión, también gracias al profesor Miquel Bernardo del Hospital Clínic, que promovió esta iniciativa, ¿no? Y que nos permitió pues, tirarla hacia adelante, y colaboraron mucho en la edición y pudimos obtener la financiación necesaria para llevarla a cabo. Bueno, fue un proyecto muy bonito que inicialmente se pensó que sería para psiquiatras y profesionales de la salud mental, pero al final lo que nos salió pues, fue bueno, una guía que pensamos que puede ser divulgativa absolutamente para todo el mundo, ¿no? Es una guía pues, que explica, tiene una primera parte, ¿no? Que explica el porqué de la importancia de la alimentación en la salud mental, siempre focalizándonos, ¿no? En el contexto donde nos encontramos ahora mismo, ¿no? Sabéis pues que realmente ahora vivimos en un entorno muy obesogénico, donde nos encontramos continuamente, ¿no? Pues con un acceso a unos productos, ¿no? A unos comestibles que no diríamos, no sabemos si llamarlos alimentos o no, ¿no? Que desde luego no es lo que nuestra fisiología y lo que nuestro organismo espera de nosotros, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues explicamos todos estos conceptos y después pues también pues hablamos de muchos mitos, ¿no? Que todavía existen a la hora de lo que se entiende, ¿no? Como una alimentación saludable. Son mitos que están extendidos, que están muy arraigados en las personas y que vamos también a hablar un poquito más profundamente sobre ellos, ¿no? Algunos como por ejemplo pues esto de que hay que comer 5 veces al día, o de que el desayuno es la comida más importante del día, o de que los huevos aumentan el colesterol y mejor no comer tantos. Bueno, varias cosas que, bueno, el colesterol, que si las grasas son muy malas, ¿no? Entonces varias cosas que hoy con la charla que vamos a tener pues vamos a intentar esclarecer un poco más, ¿vale? Y después pues bueno, la guía también os recomiendo muchísimo porque Martina allí pues bueno, pues escribió un montón de recetas espectaculares, ¿no? Bueno, que si las probáis seguro que repetís y que es una pasada. Entonces, bueno, el porqué de todo esto es porque, bueno, sabemos que ahora mismo, ¿no? Que se habla tanto de tantas pandemias, ¿no? El mundo está lleno de pandemias, de epidemias, ¿no? A raíz de lo del COVID, pues una de las grandes pandemias que tenemos hoy en día también es la de la salud mental, ¿no? Desde luego los problemas de salud mental, pues estamos viendo que están aumentando, ¿no? De forma muy considerable, pues estos últimos años en la población, que realmente hay un porcentaje muy alto, ¿no? De población que presenta algún tipo, ¿no?
de problema psíquico, de problema mental, y que esto no va solo, ¿no? Sino que esto también va unido pues también al aumento de otras muchas condiciones, ¿no? De las llamadas, ¿no?, enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no?, que van aumentando como de forma paralela, ¿no?, junto con estos problemas de salud mental. Vemos, por supuesto, también un aumento de personas que presentan pues, estados de alteraciones metabólicas, pues, como el sobrepeso o la obesidad, diabetes tipo 2, factores de riesgo cardiovascular, también pues, un aumento de la incidencia de cáncer, de la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, todo ello realmente pues, nos lleva pues, a preocuparnos, ¿no?, y a plantearnos que desde luego aquí tenemos un problema importante, ¿no?, y también pues, de esto también surge la necesidad, ¿no?, pues de que la población esté informada y de que también tenga herramientas pues, para poder combatir todo esto, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la alimentación aquí es un factor clave, ¿no? Tanto para la salud mental como para la salud general. De hecho, son dos entidades que no se pueden separar, son indisolubles, ¿no? Salud física, salud mental. Al final, el organismo es uno, no se puede fragmentar, no podemos ir por partes. Y desde luego sabemos pues, que la alimentación y la nutrición es uno de los factores claves en salud general y en salud mental, por supuesto, ¿no? Además de otros muchos hábitos, ¿no?, que seguro que conocéis, ¿no?, pues como la necesidad de movimiento, la necesidad de tener un descanso y un sueño adecuados, de tener una adecuada gestión del estrés, de tener pues, bueno, pues unas relaciones sociales adecuadas. Bueno, todo esto que vamos así pues un poco desorganizados y locos, ¿no?, en esta sociedad y en este momento histórico en el que nos ha tocado vivir. Entonces, pues yo no sé si Susan, a partir de esto, pues quieres ya pues empezar a comentar alguno de los mitos, alguna de las cosas. Me encantaría. Y Martina, si después ves que, bueno, que también nos vas dando algún tip, pues estupendo. Sí. Claro, que podemos enlazarlo para que también sea práctico. Luego Claro. Sí, empieza tú. Sí, Susan. a mí me gustaría, porque lo has mencionado, Gemma, hablar sobre el tema este de las 5 comidas al día, ¿no? No sé los participantes qué creen, me gustaría que escribieran en el chat si piensan que hay que comer 5 veces al día o no. Y el tema de las 5 comidas al día viene como un poco de lejos, ¿no? La necesidad de estar comiendo cada 2 o cada 3 horas para mantener unos niveles de azúcar y de energía estables a lo largo del día. Pero luego lo que nos hemos dado cuenta, y de hecho la evidencia científica va a este favor y no a lo contrario, de que no hace falta comer 5 veces al día, sino que incluso nos puede perjudicar. Y muchas de las personas que tienen esta necesidad de comer 5 veces al día, muchas veces es por el tipo de alimentos que comen en la ingesta previa, que hacen que al cabo de 2 o 3 horas estén pues, muertos de hambre, irritables, porque les da el bajón de azúcar, se encuentran mal y tienen que volver a comer. Pero esto suele estar muy relacionado con la calidad de lo que hemos comido antes. Y, por ejemplo, Martina, pues ahí nos podría ayudar un poco, ¿no?, a ver qué opciones saludables hay para el desayuno, comida o estas maneras. Exacto. Decir que evolutivamente nosotros no dejamos de ser animales, por mucho que tengamos tecnología y que tengamos todo alrededor, pero afortunadamente tenemos un metabolismo que está muy bien adaptado a la supervivencia. Es decir, nosotros, si hubiésemos tenido que comer 5 veces sí o sí al día, no estaríamos aquí hoy haciendo esta charla porque nos hubiéramos extinguido, ¿no? Lo más común en la naturaleza es que haya poca comida disponible y desde luego pasar muchas horas de hambre y de ayuno es lo más habitual. Entonces, afortunadamente, como os digo, tanto nuestro cerebro como nuestro hígado, nuestro cuerpo en general está súper preparado para fabricar los nutrientes así de vías rápidas, ¿no?, la glucosa que necesitemos para funcionar, y todo lo demás tiene que ser pues, a base de alimentación, pero de calidad, para evitar pues, picos de azúcar, por ejemplo, que hagan estas fluctuaciones y que nos hagan estar con hambre, irritables, con sueño al cabo de 2 horas de comer. No es normal comer y al cabo de un rato pues, estar hecho polvo. Y Martina, pues no sé si nos podrías dar algún consejillo. El concepto de la densidad nutricional, ¿no? Cuando hablamos de no hacer y de no llevar a cabo en nuestro día a día 5 comidas al día, hay que tener muy en cuenta la densidad nutricional, ¿no? Como decía Gemma o Susan, ¿no? Necesitamos comer 5 veces al día o necesitamos comer 5 veces al día en función de lo que hemos comido previamente. Entonces, hemos de garantizar que en nuestras 2 o 3 comidas diarias
sean con alta densidad nutricional y no estemos comiendo productos, sino estemos comiendo alimentos realmente nutritivos, ¿no? Y aquí a nivel de idea, y porque queremos que también os llevéis una parte práctica de esta sesión, quedaros con, por ejemplo, la idea de que vuestro desayuno tiene que ser como mínimo al cabo de 12 o 14 horas de haber acabado de cenar, ¿vale? Que no sé si esto lo estáis haciendo ya o no, ¿vale? Porque estamos viendo el chat y ya hay mucha gente que es consciente de que no hace falta las 5 comidas al día, pero además este desayuno tiene que ser pues como a las 12, 14 horas, ¿vale? De haber acabado de cenar. Esto implica cenar pronto, que esto también es otro aspecto que nos ayuda. Y en cuanto a la densidad nutricional, para hablar de algún ejemplo, para poner algún ejemplo, quedaros en que este desayuno, esta primera comida, ¿vale? Tiene que ser rica en grasas saludables, que esto es otro mito que luego lo hablaremos, en grasas saludables y en proteína, porque cuando añadimos muchos alimentos ricos en hidratos de carbono, eso es lo que metabólicamente se metaboliza más rápidamente y no tenemos la misma sensación de saciedad, añadiendo y garantizando en nuestro desayuno, por ejemplo, alimentos ricos en proteínas y alimentos ricos en grasas, ¿de acuerdo? Entonces hemos de perder el miedo a desayunar aguacate, a desayunar huevo, a desayunar alimentos ricos en grasas y sobre todo también en proteínas, porque las proteínas van a garantizar que tengamos sensación de saciedad durante más horas, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel práctico, pues desayunar huevo, desayunar algún pescadito, desayunar alimentos ricos en proteínas va a garantizar poder hacer estas 3 comidas al día o estas 2, 3 comidas al día en lugar de 5. Si nosotros desayunamos unos cereales, al cabo de 1 hora y media vamos a necesitar comer otra vez, ¿de acuerdo? Y de ahí lo que surge de comer 5 veces al día, ¿vale? Que ahí es cuando se producen los picos de glucosa, etcétera, y esto acaba alterando nuestro metabolismo y acaba alterando toda esta fisiología por la que estamos preparados, ¿no? Y que comentaba Gemma y que comentaba Susan, y ahí esto marca una diferencia a nivel práctico, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si queréis seguir, chicas, con otros aspectos, otros mitos, ¿vale? Y ahí vamos poniendo. Vale. Yo quizá, antes de entrar al mito, ¿no? Quizá uno de los conceptos clave, ¿no? Que también tenemos que introducir cuando hablamos de salud general, de salud mental, de estilo de vida y de alimentación es todo el contexto de la inflamación, ¿no? Yo creo que el concepto este, ¿no? De que seguro que ya los oyentes pues van oyendo hablar cada vez más, ¿no? El concepto de esa inflamación crónica silente de bajo grado, ¿no? Como sustrato, ¿no? Como caldo de cultivo para el desarrollo, ¿no? De todos estos problemas de salud, ¿no? Entonces, esta inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Tan frecuente ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, pues es fruto, ¿no? Pues de todos estos hábitos erráticos, y aquí sí que hay muchísima relación, ¿no? con la alimentación. Entonces, es totalmente diferente, ¿no? Pues para el organismo recibir una alimentación, ¿no? Pues que sea bueno, natural, sin procesados, sin productos industriales, sin harinas refinadas, sin azúcares, ¿no? Porque todo al final, súper importante, ¿no? Todo el tema de los aceites, de las grasas trans, de todo lo que es tan prooxidativo, porque esto al final lo que va generando pues es ese sustrato inflamatorio crónico, ¿no? Que es silente porque realmente no duele, no nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero es algo pues que está ahí, ¿no? Y que poco a poco, y a veces pues no sé, y muchas veces no se va a manifestar hasta muchos años después. No es una cosa causa-consecuencia directa, sino que muchas veces ya cuando viene la patología, cuando viene el problema, pues ya es fruto, ¿no? de que esto se ha ido gestando a lo largo de muchísimo tiempo y quizá ya es muy difícil de revertir. Por eso la importancia, ¿no? de la prevención en todo esto, y no solo ya de actuar cuando ya tenemos la patología encima, ¿no? Entonces aquí sí que me gustaría pues que habláramos un poco más de lo que se puede considerar una alimentación más
proinflamatoria y más antiinflamatoria. ¿Por qué? ¿Y por qué en salud mental es importante esto? Porque ahora mismo ya se sabe que esta inflamación, ¿no?, que de hecho tiene su origen pues, en el intestino, que se transmite después a todo el cuerpo, pues también se transmite al cerebro, ¿no? Entonces estaríamos hablando de lo que sería la neuroinflamación. Y esta neuroinflamación pues también es la causante de muchos síntomas, ¿no?, que nos encontramos hoy en día tan frecuentes, ¿no?, también en nuestra sociedad, de estos estados pues como de tristeza, como apatía, falta de energía, malestar general, problemas de sueño, no descansar bien, estar siempre pues, con un estado de alerta, de alarma, de ansiedad, y todo esto pues, puede ser fruto de esta neuroinflamación, ¿no? Entonces yo creo que Susan, que también es una experta en este campo, y sobre todo Martina, si nos puedes aclarar un poco qué sería una alimentación más inflamatoria y más antiinflamatoria. Sí. Yo, en el caso de mis pacientes que vienen mucho preguntando por este tema, ¿no?, de pérdida de peso, me gusta mucho explicarles por qué han llegado hasta la situación actual, porque para mí es fundamental entender el proceso para poderlo revertir. Por ejemplo, lo más típico, pues me viene una persona que ha hecho muchas dietas en su vida, dietas que ha perdido peso, ¿no?, de forma rápida, pero luego lo ha recuperado de forma igual rápida o incluso más. Claro, ¿qué pasa de esto? Porque esto venimos de una cultura, una tendencia muy enfocada en las calorías. Es decir, si tú gastas 1.500 calorías, consumes 1.600, pues entonces vas a engordar. Y si al revés, gastas 1.500 y consumes menos, pues entonces adelgazarás. Eso está muy bien en la teoría, pero resulta que nuestro cuerpo es un poco más inteligente que todo eso y tiene muchos mecanismos para adaptarse, porque como ya os había dicho antes, nosotros estamos acostumbrados genéticamente a estar viviendo en la intemperie y en condiciones adversas, y entonces nuestro cuerpo tiene muchas formas de adaptarse a esto. No es tan sencillo engañarlo. Entonces, el problema es cuando nos guiamos con una alimentación basada en kilocalorías y punto, y no miramos la calidad del alimento, podemos perder peso, pero lo importante no es perder peso, ¿vale? Aunque parezca que estoy diciendo una tontería. Lo importante es perder grasa, en todo caso. El peso puede ser de muchas cosas. Puedes perder agua, puedes perder músculo y puedes perder algo de hueso incluso. Y esto es grave. Y ese es el problema de muchas personas que van haciendo dietas continuamente sin mirar la calidad de los alimentos o sin mirar el impacto que esto tiene en su metabolismo a largo plazo. A corto plazo, ya os digo, cualquier dieta hace perder peso, cualquiera, a corto plazo. En un mes todo el mundo puede perder 4 o 5 kilos, depende de cómo lo haga. Pero ¿qué impacto tiene esto en su cuerpo en un futuro? Es esto donde tenemos que ponerle el valor, porque le podemos estar haciendo mucho daño que luego cuesta de restaurar. Entonces, cuando nos centramos en las calorías, pasa esto. Podemos perder mucho peso, perdemos masa muscular y perdemos salud por el camino. Cuando nos centramos en los alimentos, no nos centramos tanto en el peso o en buscar la pérdida de peso, porque esto va a venir de forma secundaria. Relacionado con lo que decía Gemma, cuando nosotros consumimos alimentos que tienen la tendencia a inflamarnos, alimentos, por ejemplo, pues consumir muchos cereales, como uno de los mitos, ¿no?, que esté en la base de la pirámide. Los cereales están en la base de pirámide por una cuestión socioeconómica, porque al final la agricultura era el que dejaba los alimentos pues, más baratos, más accesibles, y en tiempos de hambruna pues era un recurso fácil de hacer. Pero esto hoy en día sabemos que no es lo ideal. Los cereales pueden estar en nuestra dieta, depende de los cereales porque no son todos iguales, pero desde luego jamás como base de la alimentación, porque tienen una tendencia, además de estos picos de glucosa que hemos comentado antes, a ser algo inflamatorios, ya que no es un alimento que nosotros genéticamente estemos muy acostumbrados a comerlo. Pensad que nosotros originalmente éramos una especie que pillaba, o sea, un poco carroñera, entre comillas, cazaba lo que podía, pillaba lo que podía de los árboles y recolectaba, básicamente. La agricultura vino evolutivamente mucho posterior y nuestros genes no están del todo adaptados a esta alimentación. Entonces, hay ciertas tendencias de alimentación que pueden ser más inflamatorias, eso se lo dejo a Martina. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo detecta esta inflamación crónica de bajo grado que decía mi compañera Gemma? Pues vosotros pensad en cómo piensa nuestro cuerpo.
¿vale? A nuestro cuerpo le da igual que te sobren unos cuantos kilos. Nuestro cuerpo, si detecta que hay inflamación, que está inflamado, piensa que está enfermo. Y si el cuerpo piensa que está enfermo, no es momento de perder grasa. Lo que va a hacer es lo contrario, va a intentar guardar toda la grasita que pueda, porque si estamos enfermos vamos a tener que poner esta energía para curarnos. ¿Vale? Y esto tiene mucha relación con las enfermedades mentales porque, entre otras, esta energía que necesita el cuerpo extra para curarse, de esta inflamación, esta infección o lo que sea que él piensa que tiene, pues parte de esta energía la va a drenar del sistema nervioso, ¿vale? Del cerebro. Y entonces va a hacer que si piensa que estás enfermo, lo que no quiere es que vayas contagiando a los demás. Y esto va a hacer que estés más resguardado, con más apatía, menos ganas de hacer actividades sociales para que estés un poco más recluido, ¿vale? Y por otra parte es esto, el cuerpo mientras esté inflamado bloquea todas las vías de pérdida de grasa, va a retener todo lo que pueda. No solamente va a retener todo lo que pueda, sino que incluso va a tener la tendencia a engordar. Todos habéis escuchado que el estrés nos engorda. Pues no es tanto porque el estrés nos haga comer de más, que puede ser, sino porque por una parte el estrés nos hace comer alimentos más apetentes, que no son muy saludables, y por otra parte estas alteraciones de las hormonas hacen que podamos engordar más. Por otra parte, las mujeres, una cosa muy en cuenta es que con el paso del tiempo vamos perdiendo masa muscular porque tenemos también menos hormona testosterona que los hombres y tenemos más facilidad para perderla y más dificultad para ganarla. Súper importante hacer ejercicio de fuerza siempre para poder mantenernos saludables y en un entorno más antiinflamatorio. El ejercicio también genera sustancias antiinflamatorias. Y mientras menos masa muscular tengamos, menos calorías también vamos a ir quemando en nuestro día a día y nos va a costar cada vez más. Si encima hacemos estas dietas súper restrictivas y perdemos un montón de masa muscular cada vez que perdemos kilos, pues el desastre está a la orden del día. ¿Vale? Y dejo a Martina a ver que nos haga también un poquito de coloquio sobre el tema. Qué interesante, Susan, qué interesante que cómo vinculado todo, desde esta inflamación al sobrepeso. Y ahí supongo que os cuadra también el hecho de que podemos decir, ¿no?, que el sobrepeso es una consecuencia del proceso inflamatorio y que al revés también ocurre, ¿no? El mismo proceso inflamatorio que estamos teniendo por la razón que sea, por el estrés, por la mala alimentación, etcétera, también haga que lo que dice Susan, ¿no?, que no podamos perder peso, etcétera, ¿no? Y que en realidad toda esta inflamación acaba afectando a nuestro cuerpo porque, como decías, Gemma, no lo podemos separar y acabamos sufriendo pues estas situaciones de salud que, bueno, que todo está relacionado, ¿no? Y a nivel mental pues tenemos esta apatía, esta tendencia a la tristeza, etcétera, ¿no? Y a la hora de escoger y poner en práctica todo esto, hablábamos de los desayunos ricos en proteína y en grasas, ¿vale? Y es que las grasas, además de que nos dan sensación de saciedad, las grasas buenas, ¿vale? Vamos ahora a mencionar algunas grasas buenas que son interesantes. Las grasas tienen un efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Susan mencionaba que en general los cereales o el exceso de cereales pueden ser inflamatorios, proinflamatorios, porque pueden favorecer la hipermeabilidad intestinal, etcétera, ¿vale? No vamos a profundizar mucho más en esto, a no ser que haya muchísimo interés, pero hay alimentos, productos que favorecen esta proinflamación, como son los azúcares, las harinas refinadas, las grasas de mala calidad, las grasas hidrogenadas y parcialmente hidrogenadas que actualmente encontramos en las etiquetas de los alimentos y de los productos en los supermercados, y en cambio hay alimentos naturales, frescos, grasas saludables que favorecen procesos antiinflamatorios. ¿De acuerdo? Que pues están las grasas saludables, como decía, que son el aceite de oliva virgen extra, el aceite de coco extra, todo lo que son omega 3, sobre todo de pescado pequeño, salvaje, que luego si os interesa podemos explicar un poquito cómo aprovechar mejor estos omegas. Luego también tenemos omega 3 de origen vegetal, aunque desde mi punto de vista quizá menos efectivo, tampoco profundizaremos mucho en esto ahora, para seguir mencionando herramientas y otros mitos, otros aspectos de fisiopatología, ¿de acuerdo? Pero tenemos aguacates, tenemos aceitunas también, tenemos un montón de alimentos ricos en grasas
y hemos de perder el miedo a comer estas grasas porque tienen un efecto antiinflamatorio y es verdad que las grasas ayudan a tener más calorías, pero como dejamos de lado lo que decía Susan, de contar calorías y vamos a buscar calidad, densidad nutricional, ahí podemos poner más grasas y buscar este efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Aparte de que las grasas también tienen sus beneficios en otros aspectos, ¿eh? Por ejemplo, si alguien tiene estreñimiento, pues poner algo más de grasa en nuestra alimentación nos puede mejorar el tránsito intestinal, ¿de acuerdo? Y ahí lo digo, y quizá te sirve a ti, Gemma, también, en cuanto a alimentos antiinflamatorios, la importancia de poner alimentos ricos en antioxidantes y alimentos fermentados y prebióticos, ¿de acuerdo? Que ahí lo ligamos con el cuidado del intestino, con la importancia de la microbiota, el eje intestino-cerebro, etcétera, que igual, Gemma, te apetece comentar un poquito, ¿vale? Y luego pues nos volvemos a meter en algún aspecto práctico de fermentados, dónde y cómo ponerlos, etcétera, cuáles tenemos, etcétera. Claro, pues muchas gracias. Sí, sí, y al hilo de lo de también la importancia de las grasas, bueno, al final recordad que es que el cerebro es una bola de grasa. Es verdad. Entonces, Y las hormonas están hechas de grasa. Exacto, o sea, todo lo que son neuroesteroides, hormonas, vienen de las grasas. Entonces, el cerebro básicamente, pues es una bola, ¿no? de diferentes tipos de grasa, en los que son importantes, algunos tipos de lípidos, sobre los omega 3, los omega 6 también, que decíamos, el colesterol, ¿vale? El colesterol también forma parte de la estructura de las membranas celulares y de las neuronas. También es importante y también es un precursor hormonal, con lo que también este tema, bueno, entraríamos ya en el tema del colesterol, que también es un tema controvertido, ¿no? Pero recordad esto, que el sistema nervioso es grasa pura y dura y que entonces y que el neuronutriente por excelencia esencial, o sea, esos son los ácidos grasos, pues tanto, bueno, sobre todo poliinsaturados, ¿no? Que serían los omega 3 en justa proporción con los 6, pero también, bueno, también puede ser los de cadena media, también puede ser, ahora mismo también estamos viendo y ahora hablaremos al hilo, ¿no? De lo que serían los ácidos grasos de cadena corta que los produce nuestra microbiota, ¿no? Entonces, otro de los temas, ¿no? De lo pro y antiinflamatorio es la importancia de tener un adecuado equilibrio entre lo que son los ácidos grasos omega 3, ¿no? Los famosos omega 3 y los omega 6. Los dos son importantes en realidad y los dos tienen sus funciones. O sea, el problema que tenemos ahora en la sociedad es que hay un desequilibrio muy brutal, ¿no? O sea, muy exagerado entre lo que es la cantidad de omega 6 y la cantidad de omega 3, ¿no? Y esto hace que las membranas celulares no funcionen adecuadamente. Y sobre todo esto tenemos, y sobre todo esto repercute de forma muy especial a nivel cerebral, ¿no? Porque entonces si las membranas cerebrales del cerebro no tienen la suficiente funcionalidad, la suficiente fluidez, pues ya todos los procesos que se generan ahí, ¿no? Que tienen que ver con la neuroplasticidad, con los procesos cognitivos, con el estado de ánimo, con la capacidad de tomar decisiones, con el equilibrio que sentimos, pues también se puede ver alterado, ¿no? Entonces, pues los omega 3 los encontramos en todo esto que decía Martina, ¿no? Pues, por supuesto, sobre todo, claro, la fuente clásica de omega 3, ¿no? Más conocida es el pescado azul, pequeño, graso, ¿no? Después hay otras fuentes, por supuesto, que podemos hablar, pero los omega 3, pero los omega 6, ese desequilibrio que tenemos, está sobre todo en todo lo que son estos aceites, ¿no? Refinados, procedentes de semillas, que están oxidados y que se encuentran en todos los productos ultraprocesados que ahora encontramos pues, en cualquier supermercado y que se están convirtiendo en la base de la alimentación y que se postula incluso pues, que pueden ser incluso más perjudiciales o a la par, ¿no? que el azúcar y sus derivados, ¿no? Entonces, de ahí, la proporción ideal, ¿no? Histórica, fisiológica, pues sería una proporción 1:1, se acepta hasta adecuada, ¿no? Una proporción de omega 6, omega 3 hasta de 6:1, pero es que cuando estamos mirando las analíticas y miramos la cantidad de ácidos grasos en membrana de los eritrocitos, vemos cosas absolutamente, o sea, que dices, es que
casi dices incompatibles con cualquier funcionalidad, ¿no? Y ese es el origen también de muchos problemas de salud, porque estamos viendo ratios de 30-1, 40-1, o sea, hasta 50-1, y esto de alguna forma hay que actuar sobre ello, ¿no? Y bueno, no sé si queréis puntualizar algo sobre esto, pero bueno, de ahí la importancia, ¿no? Y esa, ¿no? Esa defensa que estamos haciendo hacia las grasas saludables, ¿no? También para contrarrestar ese desequilibrio, ¿no? Y después, claro, Martín, acabas de introducir un tema clave, ¿no? También en todo lo que tiene que ver con las emociones, la salud mental y todo nuestro sistema digestivo, que es el famoso eje intestino-cerebro, ¿no? Y la evolución de este eje, que es el eje, ¿no? Ya microbiota intestino-cerebro, ¿no? Entonces, esto sí que es un tema pues, que sabemos que el intestino y el cerebro están íntimamente conectados y están en una comunicación continua, ¿no? Entonces, realmente el estado de nuestro intestino y cómo se encuentra influye directamente en cómo está nuestro cerebro y en cómo están nuestras emociones. Para ello tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que un intestino que se encuentra pues, en un estado, ¿no? de que tenga la microbiota pues, más alterada, de que esté en un estado de disbiosis, de que esté en un estado inflamatorio, de que esté en un estado de permeabilidad intestinal, por supuesto de forma directa va a informar al cerebro de que esto no está bien, y además de quitar energía, ¿no? que es lo que comentaba Susan, ¿no? de esta distribución energética que le va a quitar el cerebro, pues también va a inflamarlo y va a dar más señales de alarma y de estrés, ¿no? Entonces esto es un sistema de comunicación bidireccional, tanto el cerebro informa al intestino como el intestino informa al cerebro, y al final se da muchas veces, ¿no? pues este círculo vicioso difícil de romper, que uno de los puntos clave, ¿no? para intentar pues, romperlo, ¿no? y que empiece a repararse, pues sería a través de la nutrición y la alimentación. Entonces es un tema, bueno, que si os interesa pues podemos profundizar algo más. Desde luego es un tema enorme que no acabaríamos nunca, pero bueno, por ejemplo, sabemos que todo el intestino tiene un sistema nervioso propio, que se llama sistema nervioso entérico, que tapiza realmente todo lo que es las paredes del sistema digestivo. O sea, de hecho, tiene la misma cantidad de neuronas este sistema nervioso digestivo que la propia médula espinal, ¿no? Entonces todas estas neuronas al final se van agrupando y al final hay como una autopista, ¿no? de comunicación directa, que es la que da toda la información, que es el nervio vago, ¿no? También muy importante en todos los procesos relacionados con el estrés, que es otro de los grandes temas, ¿no? y de las grandes epidemias, ¿no? que vivimos ahora mismo en una sociedad en la que tenemos unos ritmos que tampoco se están correspondiendo con los que nosotros tendríamos que tener de forma fisiológica. Entonces, bueno, me parece que he planteado aquí varios temas, ¿no? importantes, entonces a través de esto, pues si queréis ir diciendo vuestra experiencia. Yo quería hablar un poco del tema del colesterol, profundizar un poquito más allá, ¿no? porque es una de estas grasas que tiene tan mala fama, pobre. A ver, el colesterol, para empezar, es una grasa que nosotros fabricamos, y si nosotros lo fabricamos es porque la necesitamos, ¿vale? Si no, el cuerpo no fabrica nada que no necesite. ¿Cuándo puede ser un problema el colesterol? Vale, aquí hay que profundizar un poco más, porque muchas veces miramos en la analítica y vemos el colesterol total y puede estar a una cifra X, que por cierto esta cifra se ha ido cambiando históricamente, ¿vale? Primero era una, luego se bajó, luego se bajó, se bajó. Y la cifra total puede estar a un nivel, pero lo que nos tenemos que fijar son las proporciones, porque al final el mundo no es blanco y negro y la medicina menos todavía. De colesterol hay de muchos tipos. Hay colesteroles que tienen más tendencia a hacer placas, a inflamar, y hay colesteroles que todo lo contrario, que hacen de limpieza, de camión de la basura, ¿vale? Entonces, y aún así, dentro de esto hay aún más tipos, ¿vale? Se podría profundizar bastante. ¿Qué problema hay? Cuando nosotros miramos el colesterol total en la sangre, o el colesterol, estamos mirando el colesterol que está dando vueltas por la sangre, pero esto no nos implica realmente cómo está a nivel de las arterias nuestro colesterol. En el mundo actual tenemos tendencia a estar inflamados, como decíamos antes, y el endotelio, que es la capita de dentro de la arteria, es muy sensible, es muy delicada y fácilmente puede hacer pequeñas heriditas. Estas pequeñas heriditas se tienen que reparar, porque esta heridita se puede hacer más grande y podemos tener un problema grande, ¿no? Si se hace una abertura grande en una arteria, imaginaos.
Pues el colesterol pobre es el que va a intentar reparar esas pequeñas fisuras. Es un poco como echarle la culpa al bombero de que hay un fuego, ¿vale? Entonces, este colesterol va allá y el problema viene después. Si este entorno de la arteria está inflamada y esta inflamación se cronifica, es decir, esta inflamación está cada día porque fumamos, porque comemos mal, porque ingerimos, bueno, tenemos mucha exposición a contaminantes, etcétera, ¿vale? Este entorno proinflamatorio se continúa. El colesterol pobre que está intentando reparar la arteria se va a ir acumulando. Y cuando se acumula es cuando se oxida. Y cuando se oxida es cuando se convierte en este colesterol que puede ser peligroso porque puede taponar las arterias. Pero no está tan directamente relacionado con los niveles de colesterol que podemos encontrar en sangre. Por eso a veces vemos colesteroles de 200, me lo invento, 230 y que tienen una proporción excelente, que la persona no tiene ningún indicativo de que está inflamada, y entonces este colesterol lo vamos a dejar en paz, ¿vale? Porque esta persona simplemente la fabrica así y ya está. Y en cambio, personas que pueden tener colesterol por debajo de la normalidad del laboratorio, por debajo de 200, y estas personas están súper inflamadas, pues estas personas acabarán infartando. Y diremos, ¿pero cómo ha podido ser si tiene colesterol bien? Pues sí, ¿vale? Entonces, por otra parte también las pastillas que bajan el colesterol, las típicas estatinas, el colesterol, dijéramos que es una sustancia, ¿vale?, que nosotros fabricamos, pero es que a partir del colesterol fabricamos muchas más hormonas y muchas más sustancias que son necesarias para el cuerpo. Cuando nosotros damos una estatina, bloqueamos la primera parte de la vía, por lo tanto nos cargamos todo lo que hay por debajo. Y por todo lo que hay debajo necesitamos sustancias para la buena función muscular, para el buen funcionamiento del cerebro, etc. De hecho, las estatinas, está demostrado esto, que está relacionada con el deterioro cognitivo, es decir, con la falta de memoria y la demencia. Entonces, ojo, no quiero decir con esto que no se pueda tomar estatinas o que no se deban de tomar nunca. Hay casos que sí, que le tocarán, porque es mucho peor el riesgo, ¿vale?, de no tomarlas que tomarlas. Pero sí que podemos decir que en muchísimos casos, muchos, las estatinas desde luego no es la solución a su problema. Tú puedes tomar estatinas, pero si la inflamación está continuando en el endotelio, en la arteria, seguirás teniendo infartos o seguirás teniendo ictus, ¿vale?, que al final es lo que queremos evitar. Y por eso viene relacionado con el mito de los huevos. Los huevos, pobrecitos, tienen colesterol, evidentemente, pero no quiere decir específicamente que te vaya a subir el colesterol en sangre. Por una parte, como os he dicho, el colesterol lo fabricamos nosotros en el hígado, ¿vale?, colesterol que nosotros necesitamos, y esas estatinas bloquean esta vía de fabricación del hígado, por eso baja el colesterol. Pero nosotros además tenemos otros mecanismos de control del colesterol y uno de ellos es precisamente el feedback negativo que se llama de la alimentación. Es decir, si tú no comes nada de colesterol en la dieta, tu hígado va a fabricar colesterol porque lo necesita. Si tú comes algo de colesterol en la alimentación, tu hígado va a decir, ah, vale, ya tenemos un poco de colesterol, pues ya no voy a fabricar o no voy a fabricar tanto. Entonces, también es una manera también de, aunque parezca contradictorio, de relajar la fabricación de colesterol y no tener tantos niveles, tantos elevados, ¿vale? Entonces, los huevos tienen algo de colesterol, sí, pero es que pueden ser beneficiosos incluso por este efecto feedback negativo. No tienen la fama. El colesterol del huevo no tiene la culpa del infarto, ¿vale? Es donde queremos llegar. Es un tema muchísimo más complejo que he resumido muy rápidamente para que se entendiera. Es muchísimo más complejo que todo esto, pero para que os hagáis una idea de que tiene una mala fama que pobres pues no se merecen. Claro, es que solo puntualizo una cosa, ¿no? Y me imaginas la importancia. O sea, yo cuando veo colesteroles, ¿no?, o sea, en niveles bajos, incluso por debajo de 150, digo, cuidado, porque estamos aquí pues aumentando riesgo de neurodegenerativas y de patología mental. Imaginaos la importancia también que tiene el colesterol en el propio cerebro, que dentro del cerebro también se fabrica colesterol, que es el colesterol que va a ser importante para el sistema nervioso central. En el cerebro tenemos dos tipos de células, básicamente, unas son las neuronas y
otras son las células de la glía, que son células de soporte, que tienen muchas actividades metabólicas y también inmunitarias, también para proteger al cerebro pues, frente a las agresiones externas, infecciones. Pues una de estas células, que son los astrocitos, fabrican colesterol. Entonces este colesterol es súper importante también que esté en adecuada proporción en el sistema nervioso central, ¿vale? O sea, solo esto, ¿no? Como estamos también con el tema de ir relacionando. Para mí hay un par de cosas a comentar con todo esto que estamos ampliando acerca del colesterol, y es que el colesterol acaba actuando como protector cerebral. O sea, la conclusión práctica es el colesterol acaba actuando como un protector de nuestro cerebro, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las grasas de origen vegetal no llevan colesterol. El aguacate no lleva colesterol, porque yo he tenido pacientes que me dicen es que no como aguacate porque me hace subir el colesterol. No, señores, el aguacate no hace subir el colesterol, ¿vale? Y para aprovechar mejor los nutrientes del huevo, y ligado con el mito de comer más huevos, menos huevos, etcétera, y de nuevo volviendo a la parte práctica, la mejor forma de comer el huevo, que además el huevo nos aporta colesterol, y así podemos, como decía Susan, hacer que el hígado esté menos tiempo fabricando colesterol, porque habrá una dosis de colesterol que llegará desde la dieta, y esto es interesante, ¿vale? Además, tampoco estamos absorbiendo el 100% del colesterol de nuestra alimentación. El colesterol a nivel intestinal se absorbe en un 20% aproximadamente, ¿vale? Entonces, cuanto más colesterol absorbemos y pongamos en nuestra dieta, menos tendrá que fabricar el hígado, ¿no? Entonces, la mejor forma de aprovechar el colesterol y los otros nutrientes del huevo, porque es muy rico en vitamina D, es muy rico en vitamina A y lleva sustancias también muy interesantes para la vista, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, comer el huevo con la yema poco cocinada, ¿vale? Con la yema poco cocinada, porque así no se oxidan estas grasas y estos nutrientes que tiene la yema de huevo. Sí que es importante que la clara, la parte blanca, la parte de la proteína, ¿vale? Bueno, la yema también tiene proteína, pero la parte de la clara sí que quede bien blanquita, bien cocinada, porque es más digestiva y porque si no tiene antinutrientes, pero la yema puede quedar poco cocida para comer con una cuchara, ¿de acuerdo? Y seguramente habéis experimentado que también es más digestiva. A mí, por ejemplo, los huevos duros me dan más gases, en cambio los huevos con la yema poco cocida me resultan mucho más digestivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a nivel práctico, para aprovechar estos nutrientes del huevo, recomiendo pues hacer huevos pasados por agua, huevos pochados, o un huevo a la plancha con un poquito de aceite, y en lugar de hacerlo frito, hacer un huevo a la plancha, ¿de acuerdo? Que esto es, desde mi punto de vista, muy, muy digestivo y más nutritivo, ¿vale? No sé si os parece, chicas, en cuanto a responder preguntas, yo creo que hay algunas que podemos responder, lo que digáis, ¿eh? Si queréis ampliar alguna cosita más o vemos alguna otra cosa práctica, como creáis. Mira, yo ya lo único, ¿no? que sí que daría una pincelada para acabar, ¿no? que es un tema que hemos introducido y tú también lo has introducido, es el tema de la microbiota, ¿no? También, que hemos hablado del intestino-cerebro, porque nos ha quedado claro, ¿no? La importancia de las grasas, que no hay que tenerles miedo. Claro que tienen que ser grasas saludables, ¿no? Que son un neuronutriente que es importante para la salud mental, para la neuroinflamación. Pero bueno, también hay mucho interés, yo creo, ¿no? En saber esto, ¿no? Que a veces no somos, ¿no? Se dice que no somos lo que comemos, sino que somos lo que absorbemos, y absorbemos a veces lo que nuestra microbiota nos deja absorber, ¿no? Entonces, sabéis que la microbiota pues es todo ese conjunto, ¿no? de microorganismos que conviven con nosotros y que también tienen funciones muy importantes metabólicas, ¿no? Y que también mantenerla contenta pues también hará que a nivel cerebral estemos más contentos también, ¿no? Entonces, pues alimentos importantes a la hora de cuidar la microbiota serán todo lo que son prebióticos y probióticos, ¿no, Martina? Que si quieres dar una puntualización, porque la propia microbiota nos va a producir, ¿no? Además de neurotransmisores, de metabolitos activos para el cerebro y
y de sustancias, bueno, que nos irán bien a nivel de salud mental, también va a producir esos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Que son otras grasas que también se está demostrando que tienen propiedades muy antineuroinflamatorias y que también son un abordaje muy bueno para hacer cuando estamos tratando la nutrición como herramienta para mejorar la salud mental, ¿vale? Y yo creo que a partir de esto sí que ya si queréis puntualizar alguna cosa y si no, pues vamos a contestar algunas Yo sí que las quería hacer preguntas. una pequeña aclaración simplemente, porque seguramente muchos que nos escuchan tienen sintomatología, ¿no? De alteraciones de la microbiota y puede que no lo sepan. Tener muchos gases, hincharte con todas las comidas, tener siempre tendencia a estreñimiento, a diarrea o incluso, aunque vayas bien al baño cada día, pero sí que tengas estas molestias de hinchazón y gases, esto no es normal. ¿Vale? No lo normalicemos porque no es normal. Evidentemente todo el mundo tiene puntualmente gases o puede tener un día que vaya mejor o peor al baño, pero esto que sea normal de comer y ponerte como un globo no lo es y tiene solución, ¿vale? Si alguna vez alguien se ha hecho una prueba y le ha sacado una intolerancia, por ejemplo intolerancia a la fructosa, al sorbitol o a la lactosa, que sepáis que esto no es una enfermedad, es decir, no nos podemos quedar allá. La intolerancia a la fructosa, sorbitol, lactosa, etcétera, son síntomas. Y esto quiere decir que son síntomas de que hay algo que está ahí alterado y por lo tanto se puede trabajar en ello, ¿vale? Entonces, eso es importante puntualizarlo porque muchas veces, ¿no? Cuando se ha diagnosticado una intolerancia a fructosa o lo que sea, te dan una dieta con los alimentos bajos en fructosa y para toda la vida. Pues no, que sepáis que se pueden hacer cositas a nivel de la microbiota para restaurar esta funcionalidad y volver a tolerar alimentos que no se podían tolerar. De hecho, estas intolerancias nos dan la información de que hay una disbiosis, ¿no? De que hay una alteración y de que hay que trabajar en intestino, en capacidad digestiva y en trabajar esta microbiota que nos hará estar mucho mejor a todos los niveles, ¿no? Yo quería puntualizar un poquito que es diferente de los alimentos prebióticos, que son aquellos alimentos que son ricos en fibra, y hay algunos, ahora no nos dará tiempo, pero hay alimentos ricos en fibra que son los prebióticos, como digo, y hay diferentes tipos de fibra, ¿no? Igual habéis oído hablar del almidón resistente que se consigue con algunos almidones cocidos y enfriados, ¿no? Luego también pues habréis hablado de la chía y de los mucílagos de la chía. Bueno, hay diferentes tipos de fibra que estos son los prebióticos y esto es lo que alimenta a nuestra microbiota sana, que genera después estos ácidos grasos de cadena corta, que también podemos a través de la alimentación introducir el butirato, por ejemplo, que es un ácido graso de cadena corta. Y luego tenemos los alimentos fermentados, que en según qué momento estemos de disbiosis y según cómo esté nuestra microbiota en este momento, pues podamos poner más o menos alimentos fermentados, que son estos probióticos, ¿de acuerdo? Que son alimentos que han sufrido un proceso de fermentación, un proceso en el que se han generado ácidos orgánicos y se han generado sustancias que mejoran la digestión, que favorecen el proceso digestivo y que aportan bacterias a nuestro intestino, ¿de acuerdo? Entonces, por si alguien tiene un poquito de lío con prebióticos, probióticos, etcétera, pues la diferencia es esta. Los prebióticos son los alimentos ricos en fibra, que tenemos diferentes tipos de fibra, y los probióticos son aquellos alimentos fermentados que ya nos aportan bacterias a nuestro intestino, ¿vale? Bien, pasamos a las preguntas, chicas, ¿os parece? Sí. Vale, Gemma, si quieres elegir una pregunta. Uy, pues Vale. espera, Luego hago yo ¿vosotras otra. tenéis alguna acogida? Porque... Vale, pues empiezo yo entonces, que he visto aquí una interesante. Vale. Vale, acabo de leer que comentaron, con la dieta mediterránea de la que disponemos, ¿por qué creéis que la obesidad infantil está aumentando? Bueno, porque un mito en sí mismo es pensar que estamos siguiendo una dieta mediterránea, ¿vale? Entonces, la dieta mediterránea original no es la que tenemos nosotros en la pirámide y aún así solamente se calcula que un 30% más o menos de la población realmente sigue una alimentación parecida a lo que sería la dieta mediterránea. Lo cierto es que los niños actualmente están muy influenciados por alimentos muy procesados, solo tenéis que salir a un colegio a las 5 de la tarde, a las 4:30 cuando salen y ver qué meriendan estos niños. Entonces yo me llevo las manos a la cabeza cuando veo a todos los niños con donuts, bollicaos, palitos de nocilla, una ensaimada, etcétera, porque además
suele haber una panadería cerca del colegio, casualmente, ¿no? Entonces, solamente viendo el tipo de merienda que hacen estos niños y probablemente el desayuno no debe cambiar demasiado, pues nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros. Y esto está lejos de ser una alimentación... Evidentemente, los donuts no están Está lejos. en la dieta mediterránea. Si os interesa, está en el libro, la dieta mediterránea más original de Mediterránea no es la pirámide que nosotros tenemos en España, sino la de Australia. Si buscáis la pirámide de Australia, es mucho más fiel a lo que sería una dieta saludable. Sí, sí. Bien, Y, vale. bueno, me gustaría sí que contestar esta, porque esa sí que es muy, muy tema. Lo de si es posible curar una disbiosis solo con alimentación saludable o exige un tratamiento. Con alimentación saludable es complicado, porque yo siempre me gusta mucho poner el ejemplo de que la microbiota es como un jardín botánico, por ejemplo. Imagínate un jardín súper bonito, con todas sus plantas, etcétera, ¿no? Pues cuando nosotros tenemos una disbiosis, es decir, que tenemos una alteración de esta microbiota, un poco poniendo el ejemplo con este jardín, imagínate que este jardín tan bonito que tenías, pues se ha ido deteriorando y ahora está lleno de malas hierbas, se te han muerto las plantas y está hecho un poco un caos, ¿vale? Claro, ¿esto se puede reparar simplemente comiendo bien? Es complicado. No digo que sea imposible en ningún caso, pero es complicado, porque si no sacamos las malas hierbas, no abonamos de nuevo la tierra y plantamos las semillas de lo que quiere que crezca, ese jardín botánico por arte de magia no va a volver a ser botánico, ¿vale? Va a ser más bien un basurero. Entonces, eso exige un tratamiento en varias fases diferentes y tener paciencia. Y la alimentación, irla modificando a la medida que vamos pasando por estas fases. Primero sería una fase de quitar las malas hierbas, luego sería una fase de abonar esta tierra y luego sería una fase de ir plantando semillas, que estas fases se pueden intercalar, ¿eh? No es exactamente así, pero para que os hagáis una idea funciona así. Y luego paciencia, porque el jardín no crece en una semana. Sí, sí, además que lo que para uno es alimentación saludable, para otro es otra cosa y esto también es muy genérico y yo en consulta veo muchísimas personas con disbiosis y hay cosas que sí que son comunes para todo el mundo, pero hay muchos aspectos que luego divergen y dices, ostras, pues las dos tienen disbiosis, las dos tienen una alteración en la microbiota y hay que hacer un proceso de limpieza de estas malas hierbas, pero luego hay muchos matices, ¿de acuerdo? Hay muchos matices y lo que le va bien a uno puede que no le vaya bien o no en el mismo momento del proceso, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque necesitamos muchos aspectos, ¿no? Y para mí un factor muy importante en cuanto a la disbiosis y para hablar un poquito también a nivel conceptual de otros hábitos, la gestión del estrés. La gestión del estrés, porque el estrés nos afecta muchísimo a nivel digestivo, ¿no? Y si nos afecta a nivel digestivo, a nivel de capacidad digestiva, de cuidado de la microbiota, por el eje microbiota, intestino, cerebro, acaba afectando a nuestra capacidad cognitiva, acaba afectando a nuestra memoria, capacidad de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hago una pincelada muy pequeñita y no estoy respondiendo ninguna pregunta, pero porque considero que es muy importante tomar conciencia de las consecuencias que tiene el estrés en nuestro organismo. Sí. Y ahora hablando de la disbiosis y de la capacidad de hacer la digestión, pero para... Con la microbiota, yo siempre comento que el estrés es como echar pesticidas a cubazos encima del jardín. ¡Hala! Claro, es que es lo que os iba a decir, o sea que al hilo de esto ya podemos quitar las malas hierbas, después repoblar, sembrar y tal, que si tenemos un factor cronificador y tan pues, propulsor de disbiosis como es el estrés, podemos hacer todo un trabajo intestinal que mejorará durante un breve periodo de tiempo, pero si el estrés persiste, eso va a volver. Y seguramente el estrés es el factor causal número 1 de disbiosis. Totalmente de acuerdo. Atrevería a decir, o sea que, y eso es así, o sea que a veces estamos trabajando intestino todo el rato, intentando y tal, pero si no quitamos factores que tienen que ver con todo esto del estrés, ahí no vamos a conseguir prácticamente nada. Yo tengo una pregunta aquí que una chica ha preguntado
acerca de qué opinamos del ayuno y con qué frecuencia debería aplicarse. ¿Vale? Esto me gusta mucho la pregunta porque esto lo explico en consulta también a menudo. Y es que depende. Depende porque no todo el mundo es igual, no todas las mujeres y no siempre recomiendo aplicarlo de la misma forma. A mí a largo plazo me gusta mucho el concepto de flexibilidad metabólica y flexibilidad en todos los aspectos. Entonces, hay quien dice, no, pues hay que hacer un ayuno intermitente de 16 horas al día, ¿vale? Pero igual me encuentro en un momento del ciclo que no me apetece hacer un ayuno de 16 horas, o al contrario, estoy en un momento del ciclo en el que además de 16 puedo hacer 4 horas más, ¿no? Entonces, para mí el ayuno es una herramienta terapéutica muy potente para muchísimos aspectos, para muchísimas situaciones de salud. Y la frecuencia y el cómo debería aplicarse, pues hay que personalizar, ¿de acuerdo? Porque tampoco es lo mismo un ayuno de 12 horas, que para mí esto sí que es para todo el mundo, para siempre, todos los días, como mínimo 12 horas de ayuno por la noche, ¿vale? Y luego aquí, pues, como en todo y por la experiencia, etcétera, a personalizar un poquito más, ¿de acuerdo? Porque el ayuno de 12 horas, desde mi punto de vista, sí todo el mundo, el de 16 en general también, ¿de acuerdo? Y también habrá que poner un poquito de diferencia en si hacemos el de 16 saltándonos el desayuno, saltándonos la cena. Para mí a largo plazo lo interesante es que tu cuerpo sea flexible y que pueda un día saltarse la cena, otro día saltarse el desayuno, otro día pasarse todo el día sin comer y hacer un desayuno y una cena, ¿vale? Para mí a largo plazo, a nivel conceptual, me gusta defender esto, ¿no? Que haya cierta flexibilidad metabólica y que podamos ser flexibles justamente en si decidimos hacer un ayuno de 24 horas y otro día el ayuno solo de 12, y ahí vamos viendo. No sé si te he respondido o si sirve y qué dicen mis compañeras al respecto, pero bueno, he encontrado esta pregunta interesante a responder. Yo veo aquí una que pone: ¿qué alimentación recomendáis para pacientes con depresión? Pues es más de lo mismo. Al final, la alimentación universal tiene que ser una alimentación rica en productos naturales, libre de procesados, libre de refinados, libre de, pues de todo esto que estamos diciendo, ¿no? De grasas trans, de todo lo que pueda ser antiinflamatorio, sobre todo muy rica en todo tipo de verduras, de hortalizas, de frutas, por toda también la parte antioxidante, ¿no? Y todo el tema de los fitoquímicos que tampoco hemos podido llegar a hablar de ello, ¿no? Pero también toda la parte de antioxidantes es muy importante. Incorporar muchos alimentos también que sean ricos en polifenoles, por ejemplo, ¿no? Que serían pues todo el tema de los frutos rojos, las bayas, ¿no? Son los alimentos funcionales, ¿no? Que diríamos también. La cúrcuma también tiene muchas propiedades antineuroinflamatorias, el té verde, el cacao, ¿no? Con esto del chocolate solidario tiene muchísimas propiedades también buenas para la salud mental. Y sobre todo, pues también alimentación rica en omega 3, en grasas saludables, pues bueno, todo lo que es pescado azul, aguacate, aceite de oliva virgen extra es un gran alimento también para la salud mental. Huevos, todo lo que son muchos colores, ¿no? En lo que son, pues, todo lo que son vegetales y sobre todo también que sea rico en lo que decíais, ¿no? En densidad nutricional, en proteína, ¿no? También, o sea, las proteínas también son la base, los aminoácidos son la estructura también de los neurotransmisores. No podemos dejar de lado, o sea, porque muchas alimentaciones muy basadas en cereales carecen mucho de esa parte proteica y es muy importante, además de la grasa. Y también, pues, bueno, pues sería importante esta alimentación, ¿no? Pues que fuera pues balanceada, equilibrada y sobre todo pues libre de tóxicos, por supuesto, ¿eh? Los tóxicos son otro gran factor pues que también puede ser muy, muy disruptor a nivel de salud mental. Y al final es que es eso, es que no es muy diferente una alimentación
antidepresiva, ¿no? Como si dijéramos, a una alimentación que nos sirva para todos. También muy importante todo el concepto de micronutrición, asegurar todo lo que son minerales y vitaminas, también porque son muy importantes también para todos los procesos cerebrales. A veces tenemos que asegurar un aporte también adecuado, pues, de vitaminas, pues, como el ácido fólico, ¿no? Como la vitamina B12, atención aquí a las alimentaciones vegetarianas y veganas, porque también las vitaminas B también son muy importantes en todos los procesos de salud mental, y minerales básicos también fundamentales en salud mental, como serían hay muchos, ¿no? Pero sobre todo, pues bueno, acordaros también del magnesio como clave también a la hora de elegir pues una alimentación, pues también que lo podríamos encontrar, ¿no? Pues también en verduras, en hojas verdes, en algunas semillas, en frutos secos, ¿vale? Seguro que Martina de todo esto pues nos puede decir. A diario, esto a diario. A diario. Una cosa que quería hacer hincapié es que para mí las proteínas de origen animal son interesantes, ya no solamente por la sensación de saciedad que nos aportan, que es lo que he comentado anteriormente, sino también porque garantizan un pool y una variedad de aminoácidos que a nivel de fabricar neurotransmisores, ¿vale? Haciendo referencia a la pregunta de alimentación para depresión, ¿no? Pues yo haría un poquito de hincapié en las grasas por esta neuroinflamación, pero en garantizar también proteínas de origen animal para que nos ayuden a fabricar neurotransmisores, que evidentemente hay todo un sinfín de cofactores, para que se fabriquen los neurotransmisores, aunque tengamos el pool de aminoácidos, pero tenerlo en cuenta. Y luego también porque algunas de estas proteínas de origen animal ayudan a la reparación del intestino, ¿de acuerdo? Que una de las causas de la inflamación es la hipermeabilidad intestinal, que puede venir por el estrés, etc. Entonces, yo considero interesante que haya un trabajo encima de esta hipermeabilidad intestinal que nos va a ayudar a desinflamar y nos va a ayudar a mejorar la disbiosis intestinal, porque va todo ligado, ¿no? Entonces, ojo con las dietas vegetarianas, veganas, por estas dosis de vitaminas B, pero sobre todo también por el pool, por la variedad, por la cantidad de aminoácidos que sí conseguimos con una alimentación omnívora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a nivel nutritivo y por lo que veo en consulta, hacer un poquito de hincapié. Vale. A mí me gustaría terminar con una pequeña conclusión, y es que cuando hablamos de alimentos antiinflamatorios o proinflamatorios, tenemos que tener en cuenta que tan importante es incluir los alimentos saludables como excluir, ¿no? Estos que son más perjudiciales, no solo centrarnos en un lado o en otro, pero también pensar que nuestra felicidad o nosotros somos seres muy sociables que también disfrutamos de la comida y disfrutamos de las relaciones. Al final, el punto que quiero llegar es que no nos debemos obsesionar, ¿vale? Porque a veces tenemos esa tendencia, ¿no? de martirizarnos o fustigarnos porque hemos comido una cosa que no toca. Y sí que es verdad que lo que cuenta nuestra salud es nuestros hábitos habituales, ¿vale? Nuestros hábitos diarios, es decir, lo que tú vayas haciendo tu día a día. Que porque un día a la semana tengas una reunión con la familia y comas lo que hay ahí, lo que han puesto, pues que no nos fustiguemos más, ¿vale? Y que disfrutemos, que aprendamos también a disfrutar de esos pequeños placeres de la vida, porque esto también es neurosaludable. Es esta flexibilidad, ¿no? Exacto. Yo lo relacionaba con el ayuno, cuando hablaba del ayuno, pero para mí esta capacidad de flexibilizar a largo plazo es lo que nos da salud. Tampoco quiere decir darse un homenaje cada día, ¿vale? Pero si sabemos que es puntual, de verdad, pues más que bienvenido. Sí, 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 sí. Claro, o sea, es que a veces nos encontramos, ¿no? que estamos generando mucho más estrés con la necesidad de hacerlo todo perfecto, de que si esto inflama, que si esto inflama, cantidades, macronutrientes, micronutrientes, y es lo que decíamos, el estrés por sí mismo también pues, nos puede empeorar todo esto, con lo que, como en todo, se trata de encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre una nutrición saludable, ¿no? Una neuronutrición, y el equilibrio pues entre ese
acto de comer, ¿no? Que es un acto social, que es un acto de disfrutar, pero que no son incompatibles. Es que yo creo que hay que quitar esa, ¿no? Dicotomía, sí. Estigma, esa dicotomía que hay, que es incompatible comer bien, comer saludable y cuidarte con la alimentación, de disfrutar con la comida, porque es que cuando encuentres el equilibrio entre las dos cosas, o sea, puedes disfrutar muchísimo de comidas espectaculares, de buenas y que son a la vez saludables. Entonces, pues bueno, yo creo que para acabar sí que me súper, Susan, que hayas puntualizado esto porque vaya, porque es un factor súper a tener en cuenta también. Sí, sí. Entonces, me parece que ya estamos Sí, creo pasados, que ¿no? ya nos hemos pasado. de tiempo, que ya Yo no por sé mí si... encantada, yo me quedo aquí. Pues yo- Ya, bueno, se han quedado un montón de preguntas, la verdad, y Sí. temas, porque realmente es bueno, es que es extensísimo, podríamos hablar durante horas, ¿no? Pero bueno, claro, esto pues Bueno, tiene igual se puede hacer otra en el futuro, no sé, todo limitación, es pero sugerirlo. nada, Ahí lo dejo. Claro, que aquí estamos y que si ha gustado, pues estaremos encantadas de volver a hablar de lo que haga falta y que bueno, y que os invitamos también pues a descargar la guía, que yo creo que también muchas de las preguntas que han quedado en el tintero pues las podéis encontrar allí. Exacto, la verdad es que la guía vale la pena, es sencillita de leer y súper práctica, así que si os la descargáis y os la leéis, os va a encantar. Bien. Muchas Genial. gracias, qué bien. Muchas gracias a todas y a todos por este feedback y por estas preguntas. Y bueno, seguimos. Nos vemos en redes, nos vemos en todas partes y nos vamos siguiendo. Genial, pues Exacto. Con muchas las redes sociales, gracias. bueno, ahí hacemos divulgación, así que siempre nos podéis encontrar y Sí. contactarnos si lo necesitáis. Pues Muchísimas gracias. muchas gracias Gracias. a vosotras por esta charla tan interesante. Gracias a todos los participantes por asistir. Gracias también al Hospital Clínic que colabora. Y bueno, recordaros que podéis encontrar disponible nuestro chocolate ecológico y solidario en los supermercados Veritas, que el 100% de los beneficios van destinados a entidades sobre la salud mental, como el Hospital Clínic, el Hospital Sant Joan de Déu, Salud Mental Cataluña, Salud Mental Buru Osasuna, 3 Salud Mental y la Niña Amarilla, entre otros. Así que esta charla está grabada y mañana recibiréis un mail donde podéis volver a escucharla las veces que queráis. Y esperamos veros y teneros en próximas charlas sobre este tema y muchos más. Así que muchas gracias a todos por participar y gracias a vosotras también. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Muchas A gracias por vosotras. este tipo de iniciativas que son Exacto. espectaculares. Sí, son muy interesantes y muy guays y estamos encantadas de colaborar en estas cosas. Genial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Adiós a Adiós. todos.